¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, hoy vamos a dedicarle... Hay varias cosas que están pasando en el mundo, pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a lo que pasó con la negación por parte de la Corte Suprema de un derecho que estaba contemplado dentro de la ley y que estaba avalado por la Constitución. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo es la cuestión de la Constitución, porque es más complejo que esto. Sobre el derecho al aborto en Estados Unidos. Legal, seguro, gratuito, digamos. La Constitución de los Estados Unidos se compone de un cuerpo general y después se le van produciendo enmiendas sobre la Constitución. No hay reformas constitucionales como nosotros la conocemos. Digamos que nosotros tenemos una Constitución que fue... hecha en 1853 por las Provincias Unidas del Río de la Plata, y posteriormente se le hicieron reformas. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace reformas, lo que hace es reformular justamente o reescribir algunos de los artículos o adosarle artículos. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos, lo que ocurre es que hay un cuerpo original al que se le hacen enmiendas, al que se le hacen agregados. ¿Sí? Estos agregados se pueden ir modificando. Por ejemplo, el de la cuestión de venta de alcohol había sido prohibida con lo que fue la ley seca, y posteriormente se deroga esa enmienda y se impone otra, que es la enmienda 21, donde se permite la venta de alcohol. Entonces así va funcionando, digamos. No hay reformas constitucionales con convenciones constitucionales como las nuestras. Entonces, en ese contexto es que en 1973 hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos que avala, dentro de la enmienda 14, que es la enmienda que protege la privacidad, el derecho al aborto. ¿Sí? Había habido un litigio entre una mujer y un fiscal de distrito, ¿sí? El fiscal de distrito le impide el aborto y esta mujer lleva la legalización, lleva al litigio al Estado, digamos, porque a través del fiscal del distrito se lleva al Estado al litigio, al Estado, lo que nosotros llamaríamos la provincia acá en Argentina, ¿sí? Y en ese proceso se llega a la Corte Suprema de Justicia y es el fallo Roe versus Wade. ¿Sí? Ese fallo lo que hace es decir que el aborto está protegido por la enmienda número 14. Lo que ocurre el 22 de junio en Estados Unidos es que se impone otro fallo sobre ese. Digamos, cada fallo lo que va haciendo es sentar precedente. Entonces, si hay un fallo dado por la Corte Suprema de Justicia, no puede un fallo menor revertir eso. ¿Sí? Por eso estaba amparado por la Constitución el derecho al aborto. No hay una ley como la que nosotros conocemos en Argentina. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que hace con el nuevo fallo es derogar, o sea, no es derogar, es revertir el fallo anterior y decir que no hay derecho a la privacidad en el ejercicio del aborto. Por lo tanto, no está amparado en la enmienda constitucional número 14. ¿Qué sucede? La cuestión es que en este caso lo que empieza a suceder es que deja este derecho al aborto legal, seguro y gratuito de estar amparado por el Estado Nacional. ¿Sí? Si bien el Estado de los Estados Unidos, el Estado Nacional de los Estados Unidos, es bastante restringido el poder que tiene a nivel territorial como Estado Nacional. ¿Sí? Pero a través de este fallo que había sido Roe versus Wade, había podido tener o contemplar este derecho a nivel nacional. Lo que va a suceder ahora es que cada estado, ¿sí? Porque es un estado federal que tiene sus propias convenciones constitucionales, ¿sí? Va a poder decidir qué hacer respecto del derecho al aborto. Claro, desarticula ese derecho que era nacional y que ya estaba dado. Esto va a ser, bueno, me voy a tal estado porque ahí se puede, acá no, digo, como que... Claro, ahora va a pasar eso. Antes en todo el Estado Nacional, en todo el territorio nacional, debían garantizarlo.
Y obviamente es algo que no fue bien recibido, una noticia que no fue bien recibida. Alrededor del 60% de la población en las encuestas, obviamente, que es un campo restringido el de las encuestas, dice que no está de acuerdo. Ahora, el 50, aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos restringen el derecho al aborto. Y se activaron leyes gatillo, lo que se llaman leyes gatillo, es decir, una vez que cae el fallo Roe versus Wade, se activan leyes de prohibición del aborto en determinados estados de Estados Unidos, que ya estaban previas, pero como había un fallo apegado a la Constitución, no podían activarse. Entonces, digo, la gestación de todo esto ya estaba. O sea, la sociedad estadounidense, en el 40%, digo que es un montón, estaba en contra de la legalización del aborto y del ejercicio del aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, no tenían la decisión de poder decir sí o no, y ahora sí. No, porque el Estado Nacional no. Claro. Y también esto tiene que ver con una promesa que había hecho Donald Trump cuando llega al gobierno, ¿sí? Que es el antecesor de Joe Biden, que es el actual presidente de los Estados Unidos. Cuando llega al gobierno, cuando va a elecciones Donald Trump, lo que promete es que este fallo iba a caer. ¿Cómo lo podía hacer? Imponiendo jueces en la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, de 9 jueces en la Corte Suprema de Justicia, Donald Trump impone 3 en su presidencia. El fallo fue 6-3. ¿Sí? Fue 6 a favor, ¿sí? Y 3 en contra. Lo que los analistas vienen a decir también con esto es que hay como una avanzada, los analistas internacionales y los analistas de la legalidad de los Estados Unidos, vienen a decir que hay una avanzada sobre los derechos de las personas en Estados Unidos. Joe Biden salió muy fuerte a retrucar a la Corte Suprema de Justicia, pero más que eso no puede hacer, digo, claro. Puede ser un discurso político. Como acá. Sí están en un proceso eleccionario porque en septiembre son las elecciones en Estados Unidos de representantes. ¿Sí? Los representantes son como los diputados para nosotros. En la Cámara de Representantes tiene que ver con la Cámara de Diputados para nosotros. Hay elección de representantes. Ahora, no tienen la estructura de ley que nosotros tenemos para imponer una ley nacional. Claro. ¿Sí? Entonces es complejo. Y en cuanto a la avanzada de derechos, tiene que ver con los derechos de comunidades afrodescendientes, tiene que ver con los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Siempre me faltan siglas, pero pido disculpas, pero digo, con ese tipo de comunidades que van adquiriendo derechos en los últimos 30 años, es muy probable, lo que plantean los analistas, es que se empiecen a revocar esos derechos. A perder, claro. Sí. Así que, y que son cosas que, porque estamos hablando del aborto en Estados Unidos, no es una discusión como en Argentina que es hiper reciente, no. O sea, era un derecho que ya estaba hace años y que también como que da la pauta de que nada es definitivo. Digo, hoy conquistaste un derecho, mañana puede que no lo tengas. Mañana se deroga. Claro. Eso es... digo, y también pensemos esto en la clave que el otro día hablábamos, digo, cuando ganó Gustavo Petro, cuando hablábamos de las elecciones en Francia, cuando hablábamos, digo, la derecha está haciendo una avanzada muy grande en el mundo, ¿sí? Tiene una avanzada muy grande. Pensemos que en la mayoría de los lugares pierde con un 40% de aceptación, claro. 47% de aceptación la derecha. Digo, la persona que lleva adelante el fallo que la Corte Suprema acepta y con esto revoca el derecho al aborto, que es Flinch, es una mujer. Digo, lo que relata es que, bueno, que con el derecho al aborto lo que se impuso es que no podían las mujeres tener hijos y una carrera. Y que ella demuestra que siendo madre soltera, digo, pensemos que es hija de una persona que le regalaron 3.500 hectáreas que llevó a su finca de 3.500 hectáreas, el padre de esta mujer. ¿Sí? Que es una mujer de 50 años más o menos. El padre de esta mujer llevó a su finca de 3.500 hectáreas la casa del primer mago del Ku Klux Klan. Salía, se me trabó. Digo, pensemos de dónde viene, pensemos que tiene un estatus,
¿sí? Y una economía que la sostiene, pero su alegato y y lo que le critican las feministas es que su discurso toma lugares feministas para decir las mujeres nos podemos empoderar y no necesitamos abortar para tener una carrera, porque claro. yo pude ser madre soltera y pude ser fiscal del Estado. Entonces, vos decís, a ver, ¿partiste del mismo lugar que otras? Claro. ¿Sí? Sí, ni hablar. La pregunta cuando uno, a ver, sabemos que al menos quienes estamos de acuerdo con la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, decimos, a ver, no es para quien puede tomar la decisión y pagar un aborto. Claramente que no es para Claro, esas mujeres. Totalmente. O para esas personas con capacidad de gestar. Totalmente. Así que bueno, Estados Unidos está un poco en pie de lucha para que esto se revierta, pero no es tan fácil, obviamente. Ahora lo que quedará es decir, bueno, algunos estados lo harán, otros no, según la decisión de cada mandatario.